Estamos iniciando el año y este es el primer servicio de este 2025. Yo quiero que tú puedas digerir este mensaje, que sea Dios hablando a tu corazón. Tal vez también aquí hay jóvenes, pero también te pido que tú recibas lo que Dios quiere mostrarte. Este tema surgió y creo que es muy bueno iniciando el año, y que este mensaje que te quiero compartir quede en tu corazón y lo trabajes durante todo el año. No solamente es para hoy, que este mensaje lo trabajes durante todo el año. ¿Sí? Ok. ¿Cómo surgió este mensaje? Hace poco me tocó llevar a mi hija a una excursión que tenían, y por allí me encontré a unos líderes de otra iglesia, unos líderes cristianos, y me comentaban que sus hijas eran un poquito rebeldes, que se estaban medio separando de las cosas de Dios, y de repente entraban y de repente no. Y me comentaban que yo cómo le había hecho. Y yo le dije, si hay algo que me ha funcionado como cristiano, ahora yo sé que también hay muchos allá afuera que no son cristianos y siguen cojeando del mismo pie, siguen teniendo el mismo problema, porque los jóvenes hoy están dados mucho a la rebeldía. Los hijos, sean cristianos o no sean cristianos, y nosotros como cristianos tenemos que entender que tenemos algo, que tenemos todo para tener una vida diferente y una generación diferente, que sea la que marque la diferencia allá afuera, nuestros hijos, nuestras hijas. Y yo a lo largo de la vida que tengo como cristiano, me gusta mucho observar y analizar las cosas. A veces, aunque no lo hablo, a lo mejor mis hijos me conocen más y me dicen, mi papá está callado, pero es que yo estoy analizando, yo siempre estoy cuestionando, siempre estoy así, me gusta quedarme callado. Y a lo largo de mi vida, esto fue algo que si a mí me acercaron a las cosas de Dios, fue mi motivación primera, fueron mis hijos. Dije, no, mis hijos, ¿qué va a ser de sus vidas el día de mañana? El sistema está corrompido, hay mucho vicio, hay mucha influencia allá en las redes sociales, en las escuelas y en cualquier lugar. Entonces, algo que yo empecé a observar es que sí había hombres de Dios que servían a Dios, que tenían la unción, que tenían un ministerio, pero algo que observé es que sus familias estaban fracturadas, sus hijos estaban perdidos, y es algo que yo empecé a observar. Dije, ah, caray, pues no solamente allá afuera, sino también dentro de la iglesia, los líderes cristianos, pastores, y te hablo de todo, de cualquier ministerio, veía que sus hijos estaban perdidos. Entonces yo tuve que empezar a ver en la Biblia cuál era el error que habían cometido los hombres que están en la Biblia registrados, y hoy los hombres y mujeres que Dios está usando de una manera poderosa, pero que su familia estaba perdida, sus hijos. Yo dije, ¿qué está pasando? Tendría que ser diferente, tendría que ser todo lo contrario. ¿Sí? Y algo que quiero compartir eso.
Y quiero que empecemos viendo a un personaje que está en la Biblia. Lo vamos a analizar. Quiero que vayan al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Dice así: todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de ¿quién? Elí. Entonces, grábate este nombre. ¿Cómo se llama? Elí. Ofni y Fines, sacerdotes. Escúchame bien. Allí estaba el sacerdote principal, que era Elí, y con él estaban acompañando otros dos sacerdotes, que eran sus hijos. Escúchame. Ahora, ¿sabías que esta era una familia que venía de la tribu de Leví? Y los de la tribu de Leví, había una ordenanza de parte de Dios para que ellos sirvieran en el templo y ministraran la presencia de Dios, y que fueran sacerdotes, ellos y toda su casa, su descendencia. Ya tenían, ahora sí, de cajón este ministerio, no solamente ellos, sino todos sus hijos y los nietos y bisnietos y toda la descendencia. Entonces esto ya estaba establecido. Ahora, ¿qué privilegio tenían ellos de que podían ser los que pudieran ser sacerdotes para ministrar a Dios y para estar en la casa de Dios, para adorar a Dios, para hacer los sacrificios, para predicar la palabra de Dios, compartir al pueblo la palabra de Dios y a la gente la palabra de Dios? Pues era un privilegio. Pero esta familia estaba viviendo algo. Escúchame, el papá de ellos era Elí, el sumo sacerdote, el sacerdote principal. Y estaban allí sus hijos, por eso dice que eran ¿qué? Sacerdotes. ¿Sí? ¿De quién? De Jehová. Quiero que veas el versículo 17, de ahí mismo de 1 Samuel, verso 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Le estaba diciendo a Ana. Entonces era un profeta, tenía una unción, tenía un ministerio, y Dios lo usaba. Y se cumplió lo que le estaba diciendo a Ana, que Dios le conceda tu petición. La estaba bendiciendo y estaba declarando. Entonces quiero que veas lo que era este personaje. Pero quiero que veas ahora en el versículo, en el capítulo 2, versículo 12. Vamos a ir leyendo muchos versículos, pero no de corrido, lo voy a ir salteando. En el versículo 12, mas los hijos de ¿quién? De Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento. Wow, esto pega, porque si había una promesa de Dios para la tribu de los levitas, y que podían sus hijos estar en el templo, y eso está pasando hoy en la iglesia. Escúchame, tú que eres un líder, tú que te gusta servir en la iglesia, pero estos hombres, aunque Elí era el sacerdote principal, porque no solamente fue el sacerdote principal, fue el sucesor de Sansón, Elí, y fue el mentor del profeta Samuel. Fíjate bien este personaje. Pero aunque este era un hombre que sí estaba en el templo, tenía un ministerio y servía a Dios, se había olvidado de algo. ¿Quién? Sus hijos.
porque si eran sacerdotes, pero los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y así hay muchos en la iglesia que sirven, híjole, y hacen y deshacen, pero este personaje descuidó su casa, descuidó a sus hijos. Y piensan que el venir a la iglesia y traerlos aquí a la iglesia ya la hicieron. No. Elí se descuidó de esto. ¿Y de qué nos va a servir a todos estar aquí sirviendo a Dios, estando aquí en la iglesia, traer a nuestros hijos, si nuestros hijos no conocen de Dios y allá afuera están siendo influenciados por cualquier sistema? Y los hijos perdidos, metidos en la droga, en el alcohol, en la fornicación, robando, en los grupos de delincuencia, en la rebeldía. Y a veces solamente nos preocupamos por venir. Ahora, es importante, porque yo te puedo decir que algo que me funcionó, número uno, voy a tocar algunos puntos. Número uno, que me funcionó desde hace 26 años, que nunca dejé de asistir a la iglesia. Y aquí están mis hijos. Y si la única vez que no asistí fue porque cuando me enfermé, un domingo, porque al otro domingo ya vine, o cuando me toca salir a predicar, o de las veces que nos han regalado alguna para irnos a disfrutar algunas vacaciones, y que me ha tocado delegar aquí a alguien. Nada más son de las veces, pero de algo que mis hijos no pueden decir es que mi papá no va y que yo me quedo allá viendo el partido o yendo a jugar o algo, jamás. Porque yo les tengo que dar ejemplo a mis hijos. No nomás decirles, vete a la iglesia y yo no voy y no me ven. No, que me vean, que siempre estoy, sea como sea, pero asistiendo a la congregación. Y no poniendo un montón de peros y de excusas. Y pues tengo que decirlo, y si les pegó la pedrada, pues es la verdad, porque mucha gente pone muchos peros y pretextos. Y si algo me ha funcionado a mí, es que ellos no solamente les digo, sino que vienen, me ven que vengo yo. Yo tengo que ser líder, yo tengo que ser punta de lanza, yo tengo que ser influencia, porque qué fácil es decir, ve a la iglesia, y yo no voy. No, por 26 años nunca he dejado de asistir a la iglesia. Pero hay gente que viene y hay gente que no viene, y es que a mí no me corresponde juzgar a los demás, ni soy responsable de las decisiones de los demás, yo soy responsable de mí. Y yo le decía, si algo me ha funcionado a mí es que cada domingo ahí estoy, y que me vean mis hijos, porque ellos van a ver lo que yo hago. Elí sí cumplía eso, estaba allí, estaba en la iglesia, estaba allí sirviendo al Señor, pero la otra cosa es donde se descuidó. Pues te decía que son varios puntos. Ahora, yo te preguntaría, ¿te preocupan tus hijos? ¿Qué están viviendo tus hijos? Y realmente, ¿qué es lo que está pasando? Porque aquí dice, y no conocían a Dios. A veces los hijos nada más vienen, pues vienen por cumplir, porque los trajeron los papás, pero no conocen a Dios, no tienen temor de Dios. Y tú y yo no podemos estar todos los días con nuestros hijos, ni allá en la escuela, ni en la calle. Y si ellos no conocen a Dios, hay un peligro. Y esto fue algo que se descuidó. ¿Quién? Elí. Y por eso vino juicio de Dios sobre la casa de Elí y sobre sus hijos. Y entonces no te quejes, papá o mamá,
porque los vemos, pero a veces viene juicio también. Cada quien va a vivir las consecuencias de sus decisiones. ¿Y cuál es la decisión que vas a tomar hoy? Elí ya no tuvo chance. Tenía 98 años. Pero eso sí, le llevaron a un pequeño recién nacido que era Samuel, y a Samuel sí le dedicó tiempo, le compartió la palabra. Samuel creció en el temor de Dios, conociendo a Dios, y fue un hombre de Dios. Y a veces aquí sí le damos atención, pero allá los hijos, ¿qué pasó? Este hombre hizo su trabajo bien allí. Elí instruyó a Samuel, les enseñaba la palabra, pero falló con su casa, falló con sus hijos. ¿Y sabes qué le pasó a sus hijos? Murieron en un mismo día. Ese fue el juicio de Dios sobre Elí. Seguimos. Verso 17. Era pues muy grande el pecado de los mozos o de los hijos de... Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaron las ofrendas a Jehová. ¿Sabes qué hacían ellos? Menospreciaban. Allí en el templo, ellos sirviendo como sacerdotes, estaba establecido que los sacerdotes, dentro de lo que se sacrificaba, el sacrificio de los carneros, lo que ellos agarraran era también para alimento para ellos, de la carne. Estaba establecido. Pero ellos no, ellos tomaban lo que ellos querían. Ellos se aprovechaban. Ellos no respetaban el sacrificio hacia Dios por el pecado. No tenían temor de Dios. No respetaban las cosas de Dios. O sea, no solamente afuera, sino que con Dios no eran irrespetuosos. Decían, yo no. ¿Y cuántos hijos a veces están? No, yo no voy con Dios. Yo con Dios ni creo. Yo con Dios esto. Y hasta empiezan a blasfemar contra Dios. Y no respetan a Dios, no respetan las cosas de Dios. ¿Por qué crees que estaban así? Porque Elí descuidó algo bien importante. Quiero que vayas conmigo a Deuteronomio, capítulo 6, verso 5 y verso 8. Dice así. Ahora, si tú me preguntas si Elí conocía esta palabra, si la conocía, pues eso estaba en la ley. Y Elí ya estamos hablando muchos años después. ¿Sí? Elí más o menos nació en el año 1165 antes de Cristo. Y esto de la ley, ¿sí?, sucedió 1600 años. Entonces, de que Elí sabía, pues por eso le tocaba ministrar y enseñar la palabra. Y esto dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y escucha el versículo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás ¿a quién? ¿Y las repetirás a quién? Dilo fuerte: ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo les tienes que hablar la palabra de Dios a tus hijos? En todo momento. En todo momento. La palabra de Dios, la responsabilidad de enseñarles a tus hijos es tuya, no es del pastor y no es de los líderes. Es de nosotros, es de tu papá. Joven, tú que estás aquí, es responsabilidad y obligación de tu papá y de tu mamá. Y papá y mamá que estás hoy aquí, es tu obligación y tu responsabilidad hablarles de la palabra de Dios. Tener esos tiempos de grupos de vida familiar o grupos sacerdotales familiares. Porque ¿a quién crees que le estaba hablando Dios aquí a esto? A su pueblo. A su pueblo. Te está hablando hoy Dios a ti y me está hablando a mí. Papá, mamá, despierta.
Es tiempo de empezarle a hablar a nuestros hijos la palabra de Dios. Y tienes que levantar un grupo de vida familiar en tu casa, donde te sientes con tus hijos y toda la familia y te sientes allí. Si todavía están pequeños, es más fácil. Ya es más complicado cuando están grandes, porque ya tienen trabajo, tienen ocupaciones, tienen actividades que hacer. Entonces empieza a trabajar. Y hazlo cada 8 días mientras tus hijos estén chicos. A lo mejor ya cuando estén más grandes, trata de hacerlo cada 15 días, cada 21 días, no sé, que se puedan juntar. Yo lo veo con mi casa, ahorita a veces es más complicado. Mi hija Paola ahorita no está aquí, a veces está en Morelia. Y es más complicado juntarlos, porque ya cada quien tiene sus trabajos, sus ocupaciones. Pero tratemos de buscar tiempos donde hagamos. Y yo todavía les decía a mis hijos en estos días, tenemos que volver a hacer esos grupos, pero sé que se van unos a Morelia, sé que no tienen su actividad, pero tenemos que lograrlo, familia. Escúchame, porque aquí no solamente fue culpa de Elí, también fue la disposición de los hijos. Tiene que haber también la disposición, el deseo de tener esos tiempos. Decir, vamos a juntarnos, papá. Cuando están chiquitos, pues tenemos que hacerlo, pero cuando ya están un poquito grandes, pues también tiene que estar la disposición de los jóvenes. Decir, papá, mamá, tenemos que tener nuestro grupo de vida, nuestro grupo sacerdotal. Si no, al rato van a crecer. Y por no hacerlo, al rato el mundo nos lo está jalando y nos lo está quitando. Y el diablo es astuto. Y si no despertamos ahora y empezamos a trabajarlo, por eso les decía que esto hay que trabajarlo, ¿cuándo? Todo el año. Pero es urgente, es de ya. Es de ya. ¿De qué te va a servir el ministerio? Si vas a tocar muchas personas y muchas vidas, si vas a ayudarles y a tus hijos, ¿quién lo va a hacer? Si tú eres el responsable. Y Elí sabía esta palabra, pero él no lo hizo con ellos. Él lo hizo en el templo, en la iglesia, para las personas que venían para servir a Dios. Y él pensó con estar en la iglesia, ya lo había hecho. Que con sus hijos estuvieran en la iglesia, ya lo había hecho, pero error. Sus hijos se perdieron. Miren lo que sigue enseguida. Ahora, leen conmigo ese otro versículo de Proverbios, antes de pasar. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo, no se apartará de él. Y está acentuado él. Está hablando de una persona. Instruye al niño en el camino de Dios, que conozca a Dios, que tema a Dios, que tenga encuentros con Dios. Y cuando sea grande no se apartará de él, de Dios. Va a ser garantía que va a ser un hombre, una mujer, que aunque crezca va a ser un hombre que va a conocer a Dios y va a tener temor de Dios. Y aunque allá afuera le ofrezcan droga, alcohol, prostitución, va a decir no. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, ama a Dios, teme a Dios. Lo contrario que pasó con los hijos de Elí. Ellos no tenían temor de Dios. Ellos no lo respetaban. ¿Por qué? Porque no conocían de Dios. Estaban en la casa de Dios. Porque era obligación que el sacerdote tuviera que vivir en el templo. Escúchame, era obligación que el sacerdote tenía que vivir en el templo. Y allí tenía su casa, y él tenía sus hijos. Y por la palabra que Dios había dicho que todos tenían que ser sacerdotes. Y pensó que ya la había hecho. No, se le pasó esos versículos que él ya conocía.
Y hoy en día hay muchos líderes cristianos que sí conocen la palabra de Dios, pero no la aplican. No conocen esto, pero no lo hacen. Pero sí se quejan. Es que mis hijos, es que eso sí puedes, pero ponle trabajo. Ponle atención. Yo no digo que dejen su ministerio, porque eso va a ser otro error. Si ya cometí otro error y dejo mi llamado, pues yo cometo otro error. Lo tengo que trabajar ahora paralelo, junto. Imagínate, ese es otro error que mucha gente está cometiendo. Si está dejando su ministerio, está dejando de servir. Nadie te dice eso. Ese sería otro error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre voy a tener que estar trabajando con mis hijos, con mi familia, y entonces nunca voy a servir. Y los dones que Dios me dio, pues los tengo que ver, porque mis hijos me tienen que ver también que sirvo a Dios, que estoy en la iglesia y me tienen que ver. Mis hijos me ven. Mis hijos me ven que estoy llorando en las mañanas. Me ven que estoy sirviendo aquí en la iglesia. A ellos nadie necesita decirle, ellos lo ven. Entonces la otra cosa que me ha funcionado es que no solamente es asistir a la iglesia, sino también tener esos grupos que, aunque sé que tenemos que mejorarlo y tenerlo bien cimentado, pero hemos tenido tiempos de estudio con ellos y se les ha enseñado la palabra y se les ha dicho qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Y aunque a veces ellos batallan con cosas, pero sé que un día Dios les va a enseñar. Y que no es a veces como el hombre piensa, porque la Biblia dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Ni la lógica del hombre es la lógica de Dios. Ni la justicia del hombre es la justicia de Dios. Y tarde que temprano Dios va a estar trayendo convicción. Pero si cada uno de nuestros hijos aprenden a tener relación con Dios, pero eso yo se los tengo que enseñar a ellos. Es urgente abrir ¿qué? Nuestros grupos de vida familiar. Los otros que tienen con la gente se llaman grupos de vida, pero el grupo de vida familiar o grupo sacerdotal, como le quieras, grupo sacerdotal familiar, como le quieras llamar. Y por eso este 2025 yo quiero iniciar esto, que también alcances a los de tu casa, que también atiendas a los de tu casa. ¿Sí? Y dice así, ahora vamos siguiendo leyendo. Ahora quiero que vayas allí en segunda de Samuel, en primera de Samuel, estamos en el capítulo 2, versículo 22. Dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Llegaban las mujeres a servir al templo, las acosaban, las seducían y tenían relaciones sexuales. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los hijos de Elí, supuestamente. Eran hombres impíos, tenían una mente perversa y no conocían a Dios. Y hoy tú puedes hacer un alto y decir: ah, caray, ¿cómo están mis hijos? Y les dijo, verso 23: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que hoy yo oigo, pues hacéis pecar. ¿A quién? El pueblo de Dios. Eran piedras de tropiezo para otros. Yo te invito, mira, que vengas pero tus hijos ¿cómo están? De repente empiezan a señalar, pero tus hijos, tu casa ¿cómo está? ¿Cómo me puedes venir
viene a decir? ¿Eran qué? Piedras de tropiezo. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Y Elí allí, sirviendo y ministrando, y queriendo hacer las cosas bien, pero los hijos, siendo piedra de tropiezo y haciendo muchas cosas. Verso 25. Escucha bien esto. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos. ¿Qué pasaba con Elí? No tenía autoridad sobre los hijos. Y los hijos que dijeron, yo ni te escucho, yo voy a hacer lo que a mí me place. Y a veces los hijos de la casa están igual, de rebeldes, y por más que les dices, tú ya estás viejo, ya estás anticuado, papá, mamá, déjame, es mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiero. Es decir, este hombre no había proyectado sobre sus hijos la autoridad, la imagen paterna, la imagen de un líder, alguien que guía a sus hijos, alguien que los discipline y les diga, espérate. Y si no haces esto, pues aquí. Entonces te voy a quitar el celular, te voy a prohibir esto. Pero a veces los papás están todos consentidores, nada más para que no le haga un mal gesto su hija o su hijo y no se enoje y no le haga un berrinche. Pues deja que haga el berrinche y dale su nalgada. Pues tienen que ver quién es la autoridad en la casa. Ahora tampoco los maltrates, pues, también muéstrale amor y busca la manera como padre, como madre, de educar a tus hijos. Mira, Efesios, ponme Efesios capítulo 6. Todo esto se le pasó a Elí y Elí lo conocía. Efesios capítulo 6, verso 1. Escúchenlo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros. ¿En el Señor en qué? En el Señor, en lo que Dios manda, obedezcan a sus papás. Pero si no les enseñas, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿A quiénes? Vuestros padres, papá y mamá. Porque esto es justo. Honra a tu padre y ¿a quién más? A los dos. Que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Sabes qué? Si tú quieres que a tu hijo o a tu hija le vaya bien y viva muchos años aquí en la tierra, enséñalo a honrarte. Si no, ¿cuál es lo contrario? Que les va a ir mal y van a vivir pocos años. ¿Y todo por qué? Porque no tomamos esa parte del liderazgo de decir, hijo, hija, las cosas son así. Y todos les permitimos. Y nada más porque chillan, porque hacen un berrinche, todo se les permite, todo se les consiente. Pues hay que tomar la autoridad. Fíjate bien lo que dice el verso 4. Chécalo. Porque hoy le está hablando a quién. Ahora, ¿a quién le habla allí? Arriba le habló a los hijos. Ahora le habla a quiénes. A los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Checa lo que sigue. Sino criarlos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. ¿En qué? En disciplina. Disciplínalos y amonéstales, llámales la atención. No les consientas todo. Disciplínales. Hijo, eso no está bien. Hijo, eso no es correcto. ¿Cuándo le tienes que hablar la palabra de Dios? Todos los días, en el camino, en la calle, de viaje, al acostarse, cuando se sienten a la mesa, háblales. Ten tiempos de hablar de la palabra de Dios. No nomás que te pidan el celular de la última moda, los últimos tenis y el pantalón de moda y todas sus necesidades. ¿Y tú cuándo le vas a hablar de la palabra de Dios?
Y papá, y necesito, y mamá, necesito esto, y quiero esto. Espérate pues. Yo no digo que no lo hagas, que no les des. Pues sí, yo creo que todos queremos que nuestros hijos tengan lo mejor, pero ¿cuál va a ser lo mejor? La palabra de Dios. Pero también dale las otras cosas. Y que sean hombres que te sepan honrar, que sean mujeres que te sepan honrar, que vean en ti la figura paterna y materna de esos líderes en ese hogar. Háblales la palabra de Dios en tus grupos de vida familiar. Tú organízalo. ¿Qué día de la semana? Pero siéntate con ellos. Hagan su grupo familiar. Unas veces en su casa, otras veces en un café, en el parque, donde sea. Pero tengan tiempos de estudiar la Biblia con ellos. No cometas el error de este hombre. Dios le dijo esto en el versículo 29 a Samuel. Verso 29. Estamos en segunda de Samuel, en el capítulo 2, verso 29. Fíjate bien lo que Dios le dijo. Dios mandó un profeta ahora a hablarle a Elí. Y le dijo esto: ¿por qué habéis collado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Wow. Engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y nada más darle a los hijos. Dice, estás rompiendo todo lo que yo te dije que tenías que hacer. Y les dabas más honra a tus hijos para que no se enojaran. Y me deshonraste a mí. ¿Por qué hiciste esto? Le empezó a hablar Dios a Samuel. Ya si ustedes quieren lo pueden leer, pero ya nomás lo voy a llevar a unos versículos. Ahora nos vamos al capítulo 4 de Primera de Samuel. Verso 15, 4:15. Escucha para terminar. Tú ya puedes leer los capítulos. Te lo llevas de tarea. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. ¿Sabes qué? 98 años no le bastaron a Elí para poder enseñar a sus hijos. ¿Cuántos años tienes? ¿Crees que puedas hacer el trabajo con tus hijos todavía? Es tiempo, si no, ¿qué va a pasar? Verso 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, ¿fueron qué? Muertos. Y el arca de Dios ha sido. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Lo que Dios le había dicho se cumplió. En el mismo día sus dos hijos murieron y Elí murió. ¿Qué crees que pasó con sus hijos? ¿Se salvaron? No, se perdieron. Hoy están en el infierno allá. Y aunque él era un hombre de Dios, aunque servía a Dios, aunque hacía su trabajo bien en el ministerio, y su casa, sus hijos, si a ti no te pueden tus hijos, no voy a decir el nombre de una persona, es un hombre de Dios. Lo iba a mencionar hace un rato, pero no siento hacerlo. Y yo creo que este hombre de Dios, ustedes lo conocen, lo han visto, porque Dios lo usa con muchos milagros sobrenaturales. Masas, 5,000, 10,000 personas, 20,000 van a verlo en las campañas. La unción que Dios le ha dado a ese hombre es tremenda. Y Dios lo usa poderosamente. Y ustedes, yo sé que han visto en algún momento un video de él, porque es muy conocido. Ha escrito libros.
Ese hombre da su testimonio y dice que la unción, ahora ya escribe esto, que la unción que Dios le ha dado no es la unción de su vida personal. Porque a veces pensamos que la unción que Dios nos da en el ministerio es lo mismo que en la vida personal. Y no. Y que él siempre se cuestionaba que por qué hombres que servían a Dios estaban viviendo el pecado y que sabían que tenían, estaban en adulterio o haciendo cosas, pero cuando tenían su trabajo en el ministerio, veía cómo Dios los respaldaba y decía, ¿cómo es posible que esté ocurriendo esto? Y a él le tocó vivir una situación. Él se casó con una mujer que conocía a Dios, que amaba a Dios. Sus papás eran pastores de la iglesia más grande en Estados Unidos. Este hombre cometió falta, pecado. A los pocos días después de tener sus problemas, su matrimonio empezó a fracturarse. Encontraron a su hijo muerto en una banqueta, en una sobredosis de droga. Y era uno de los pastores más reconocidos en Estados Unidos. Y con una unción, la iglesia más grande. Y su hijo muerto por sobredosis de droga. ¿Qué le pasó a ese hombre? Si era un pastor, era un predicador. Su matrimonio se destruyó de los papás de la esposa de este hombre, que Dios usa mucho. Y empezó a tener problemas ahí de su esposa, con su esposa, que por qué le había pasado eso a sus papás y eso a su familia. Y empezó a tener problemas con este hombre. Se divorciaron también. Y tiene un ministerio, tiene un llamado. Y cómo Dios lo usa. Y a veces pensamos que nada más el servicio a Dios, por estar en la iglesia y servir a Dios, y descuidamos la casa. Pero si me están entendiendo, no te cargues tampoco un extremo. Si yo descuidé ya esa parte, tengo que trabajar sobre esa parte, sin perder lo que ya tengo. Tengo que trabajar. Y a lo mejor va a ser más trabajo. Pero no cometan el error de decir, dejo el ministerio por atender. No puedes. No se puede, no puedes hacer eso. Trabaja las dos. Entonces ya les dije el segundo punto. El grupo de vida familiar. Nunca dejé de ir a la iglesia, punto número 1. Número 2, mi grupo con la familia. Y número 3, mi testimonio, mi forma de vivir. Si yo le digo a la gente, si alguien quiere saber quién es Martín, pregúntenme a los de mi casa, mis hijos. ¿Cuándo me han visto fumar? ¿Cuándo me han visto tomar? ¿Cuándo me han visto decir una mala palabra? Ellos les van a decir. Mi testimonio. Que me vean cómo vivo. Son 3 cosas que a mí, en lo personal, me ha funcionado. Es tiempo de luchar y recuperar, porque el enemigo está allá afuera y está haciendo estragos allá afuera, pero también está haciendo estragos en las familias cristianas. Ese hombre al final dice en su testimonio que él siguió consagrándose a Dios, y después de haberse divorciado y 3 años separados, ya divorciados, cuando una vez volvió a platicar con la que era su esposa, le dijo: en verdad veo a Cristo en ti, vamos a vivir juntos, y se volvieron a casar. Y ahora los usa Dios a los dos. Quiere decir que al principio no veía a Cristo en su vida. Pues decía el testimonio, la vida de uno tiene que reflejar ¿a quién? A Cristo en nosotros. Que vean a Cristo.
Porque también Cristo dice que al que ama, disciplina. Pues también tienes que tener tratos y tiempos que, aunque te duela el corazón, disciplinar a tus hijos, pero lo tienes que hacer. Tienes que hacerlo. Si no, ellos se aprovechan. Y más si ven a un papá consentidor o a una mamá consentidora, le buscan a ver por dónde entrarle y con quién se van. Tienen que platicar, papás, y cómo van a educar a sus hijos, cómo van a hacer las reglas, cómo van a hacer las disciplinas en la casa, para que se las enseñen a sus hijos. Y si las violentan, pues esta va a ser, aunque te duela el corazón, pero si no, nuestros hijos se nos van. Pero también enséñales la palabra de Dios, ora con ellos, bendice a tus hijos. Si es que tú amas a tus hijos y quieres lo mejor, para que ellos crezcan como creció Samuel. Samuel creció siendo un hombre temeroso de Dios. Todo lo contrario a los hijos de Elí, que también convivían en el mismo lugar, pero había una diferencia. Si se fijan, estaban en el mismo lugar. Elí le daba atención a Samuel, pero no a sus hijos. Elí le enseñaba la palabra de Dios a Samuel, pero no a sus hijos. No cometamos el mismo error. Aprendan a ver los errores de hombres de Dios. ¿Para qué? Para no cometerlos nosotros. Esa es la palabra de inicio de año. Esa es la palabra de Dios hoy para tu comienzo del 2025. Que Padre habla de la familia. También los jóvenes que están hoy aquí tienen que tener disposición de decir: papá, mamá, vamos a hacer nuestro grupo. Vamos a hacer nuestro grupo. Y cuando te disciplinen, joven, pues lo hacen por tu bien. Que tienes que entender que en el corazón de los padres les duele, pero a veces es necesario.